Padre, gracias por darnos este tiempo, darnos el privilegio de adorarte, de cantarte, Señor, y también de estar en tu casa, Señor. Gracias porque no solo estamos en esta casa física aquí, Señor, sino también creemos lo que dice tu palabra, Señor, que nos estamos juntando a los santos, a los querubines, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y estamos diciendo santo, santo, santo. Gracias, Dios, por eso. Gracias por tú estar en medio de nosotros. Oramos, Padre, para que conforme a lo que cantamos, Señor, tú puedas hacer en nuestra vida, Señor. Creemos de que tú eres un Dios que hace todas las cosas posibles, Señor. Creemos que tienes un Dios que tiene todo el poder, la gloria y la majestad. Y oramos esta mañana por milagros, Señor. Yo te ruego por los milagros que se puedan necesitar en esta tu familia, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú puedas saciar cada necesidad que hay aquí, Señor. Oro por milagros, bendito Dios. Oro para que tú hagas realidad los anhelos, los deseos, las necesidades que hay en cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre bendito, pedimos de que nos ayudes. Queremos ser de aquellos hombres, como dice tu palabra, que tienen fe, Señor. No queremos ser de aquellos que sin fe es imposible agradarte, sino que al contrario, Dios, queremos ser hombres de fe, hombres que creen a todas y cada una de tus palabras, Señor. Y yo te ruego esta mañana, Señor, milagros, Señor. Oro por los milagros que se necesitan en medio de nosotros, de la envergadura que sean, Señor. Porque tú tienes todo el poder, la gloria y la majestad, Señor. Tú no tienes nada que pueda impedirte hacer lo que quieras, Señor. Tú dices tu palabra que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, Señor. Tú le dijiste a María, le dijiste a Abraham que para ti no había ninguna cosa imposible. Y te pedimos a ti, Señor, que tú hagas posible todas esas cosas que tú quieres, Señor, y que sean buenas para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, recuerden que hay que inscribirse los que quieran ir a Valparaíso a la actividad de varones, el matrimonio, perdón, me miran aquí feo, no me dan ninguna licencia, ¿se dan cuenta? Me consume aquí con sus ojos la margarita. Espérense, déjenme ordenar mi... Ahí está, encuentro de matrimonios, sábado 24 de junio a las 16 horas, 5,000 pesos por matrimonio. Así que están invitados cordialmente para eso. Recuerdo también a las damas, estén orando por el retiro que tienen en agosto, en el Quisco. No sé si todavía quedan cupos por alguien que todavía quiera inscribirse. Todavía quedan algunos cupos. Si hay alguien que desea inscribirse, se ha pagado la primera cuota, se va a pagar la segunda y la tercera cuota. Y es en el Quisco, el lugar es precioso, así que lo encontramos allá, es un lugar precioso. También, bueno, aunque se nos va a filtrar para otros, tenemos ya fecha, Dios mediante, para la Conferencia Nacional de noviembre. 18 de noviembre se supone que va a ser acá en Viña del Mar. Oren por eso, mañana tenemos que ir a ver un lugar, así que oren por eso para que a ver si podemos hacerlo acá. Viene el pastor Raúl, viene Don McClure, viene Wayne, que es uno de sus ayudantes, y viene Ricardo Plaza. Esos son los que están hasta hoy día nominados a poder venir en noviembre, vuelvo a reiterar, noviembre 18. Así que oren por eso también para que nos vaya bien, podamos encontrar lugar. Bueno, hay un solo lugar, ya no hay lugares acá en Viña, en realidad nos queda solamente el Marina del Rey y el otro el Sheraton, que es demasiado caro. Pero el Marina del Rey, así que oren por eso el 18, las damas. Los jóvenes se están reuniendo, me parece, los días sábados a las 4 de la tarde. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están? ¿A las 4 de la tarde? Gracias. Las mujeres están reuniéndose a las 6 de la tarde el día viernes. Este viernes le corresponde a ellas.
El próximo viernes nos corresponde a los varones. Animo a los varones que no están viniendo, ha sido bueno. Estamos estudiando los hombres de la Biblia, hemos partido desde desde Adán, vamos en Noé. Y lo bueno de esto es que lo hacemos como tipo de discusión, así que de repente el predicador está predicando y le decimos, para. Y lo interrumpimos, aunque no le guste mucho a algunos, pero lo estamos haciendo así, estamos tratando de aprender lo que más podamos, más que sea un mensaje, que alguien venga y nos diga cosas, estamos tratando de aprender, de que nos queden cosas en la memoria acerca de ellos. Vienen hombres importantes, viene Nimrod, que no es menor, ustedes saben quién es Nimrod, que es la persona que quiso construir Babel. Hoy día hay una segunda Babel que están construyendo. A pesar de que usted no lo crea, hoy día hay una segunda Babel que se está haciendo, que la quieren hacer realidad los hombres. Cuando se construyó Babel, la primera Babel, la idea de ellos era dejar fuera a Dios. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo después del diluvio, Dios le dice claramente a ellos lo que Él quiere de ellos. Pero ellos dicen, nosotros no queremos hacer eso. Queremos hacer nuestra voluntad y quieren hacer un reino. Por eso hicieron Babel, por eso querían hacerse un nombre, querían llegar al cielo por sus propios medios y Dios los confunde, las lenguas y ahí los divide. Pero lo interesante que es lo que es, que hoy día también se está haciendo presente. La Agenda 2030 es una agenda real, se está haciendo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con eso. Hoy, una vez al año se reúnen en Davos, un lugar de Suiza, las personas, los gobernantes y los millonarios del mundo. Y ellos están tratando de crear un nuevo orden mundial y hay todo un plan para ello. Así que creemos de que Jesús viene pronto a sacar su iglesia, porque obviamente todos esos planes que ellos tienen están de acuerdo con lo que Dios dice de levantar un hombre que es el anticristo, un falso profeta que hoy día está haciendo mucho alarde, que está hablando mucho y que está tratando de unir las diversas religiones. Así que creemos de que estamos muy pronto a eso. Así que ánimo y los animo para que participen de las cosas que hay en la iglesia. Las mujeres jóvenes, yo insisto, creo que es importante que vengan. Las mujeres jóvenes no se olviden que las viejas que hay aquí algún día fueron jóvenes. No se olviden. Si el Señor tarda en venir, ustedes se van a convertir en viejas también. Perdonando la expresión, ¿ya? Se van a convertir, pero perdonando la expresión. Y hay muchas de las cosas que a veces usted pudiera evitarse. O sea que lo más importante que hay que entender, nosotros podemos evitarnos un sinfín de cosas si hacemos las cosas conforme a como Dios nos dice. Si ignorar lo que Dios nos dice es para nosotros sinónimo de fracaso. Sáquense de la cabeza que usted puede hacer cosas pensando que usted es inteligente. Usted no es inteligente. Lo más inteligente que usted puede hacer es creerle a Dios y hacerle caso a Dios y estar en su palabra. Y pregúntenle a las mujeres que no han hecho caso el resultado de lo que trae como consecuencia, no solo a las mujeres, también a los varones. Entonces el ánimo es eso, sí, los quiero animar. Acuérdense, los jóvenes, los hombres, las mujeres. El día lunes hay oración también. Los que quieran venir, el día lunes hay oración a las 6:30 de la tarde, ¿ya? Así que los que quieran participar también pueden venir y ahí están no solo orando, también adoran. Yo no vengo porque hay otra persona que está ahí. Cuando yo vengo, yo soy como, así que yo me quedo en mi casa orando tranquilito, para que aquí se quede tranquilito, sin mi presencia. Así que, porque soy medio pesado, realmente y hago sentir mi malestar. Así que Dios me ayude con esas cosas. Libro de Apocalipsis, capítulo 15. La semana pasada nos quedamos con los ángeles. Y algo interesante, que a esta altura de lo que estamos estudiando en el libro, por favor, yo no sé si usted se ha podido percatar, el mundo el cual hoy estamos viviendo es un mundo que en aquel entonces va a estar muy a mal traer. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido, lo que está pasando, digamos, no es menor. Estamos llegando a las últimas 7 copas de la ira. Si esto fuera
que se hubiese ido dando en forma paulatina, así primero una cosa, segundo las otras y tercero ahora los últimos acontecimientos. Claramente estamos allí, ya ha habido en la tierra una cantidad enorme de muertes. No, digamos, si usted sacara la cuenta, la cantidad de personas que han muerto producto de la situación, no solo de la guerra, sino que también de todas las catástrofes naturales, que no son naturales porque Dios ha estado detrás de ellas, es algo enorme. Entonces la situación en la tierra no es menor. La situación en la tierra, de alguna manera, tal como lo mencionábamos, tiene mucho que ver también con las decisiones que los hombres están tomando. ¿Por qué razón? Porque los hombres, aún en esta época de la ira de Dios, del enojo de Dios, no se han quedado sin la predicación. Lo dijimos en su momento, predicaron los 144,000, predicaron los 2 testigos, y están predicando ahora, o predicaron ya un ángel, son 3 ángeles, pero un ángel en particular. Y se le ha estado diciendo al mundo entero lo que tienen que hacer, y que si no hacen aquello a lo que ellos pueden comenzar a vivir en el futuro, que es lo que es, que van a ser apartados de Dios en forma eterna y van a llegar a un lugar en donde simplemente van a encontrar oscuridad, oscuridad y oscuridad. Allí Dios los va a entregar a esas personas que se van a aceptar todas estas cosas que el mundo le está haciendo presente. Ahora, algo interesante que nosotros no tenemos que olvidarnos con respecto a lo que acabo de mencionar, que eso de qué es lo que nos habla a nosotros, nos habla de lo que Dios ha hecho manifiesto siempre. Desde el principio Dios ha dicho que Él es misericordioso. Digamos, tampoco ha negado Él que Él tiene una ira, ¿no es cierto?, sobre el mundo. Pero Él, tanto a Moisés como a Pedro, en ese futuro o en ese pasado, le ha dicho las mismas cosas, que es lo que Él es misericordioso. Ahora, pero claramente, algo interesante que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las personas que van a empezar a vivir todo aquello que Él ha estado anunciando, son personas que de alguna manera lo único que han hecho es no aceptar el amor de Dios. No nos olvidemos de algo, que Dios no va a juzgar a las personas por pecados particulares. Lo que la Biblia dice, que claramente Dios va a juzgar al hombre, particularmente en esta época de la gracia, por una razón muy sencilla, por no haber recibido el amor de Dios. Digamos, eso, ¿y qué es lo que han decidido los hombres? De alguna manera han decidido hacer lo que ellos quieren hacer. Yo decía la semana anterior que una de las razones por la cual viene esta ira de Dios, no se olvide que no solo Daniel dice que viene un tiempo cual no ha habido nunca en la historia. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice que Dios va a salvar a la iglesia y se la va a llevar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y hacíamos mención por qué razón viene esta ira de Dios o este enojo de Dios. Yo quiero invitarlos al libro de los Romanos, al capítulo 2. En el capítulo 1 ya también lo ha hecho presente. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese que aquí el Señor está dejando muy claro lo que está ocurriendo con las personas. Y las personas de alguna manera permiten que su corazón se ponga en tal estado que no les permite a ellos arrepentirse, que no les permite girar, y que lo único que ellos hacen en consecuencia es traer sobre ellos la ira de Dios. El capítulo 1, por favor, del mismo libro de los Romanos. El versículo
8, perdón, lo que sigue, es la próxima parte. El verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendos, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que nos está diciendo Pablo aquí, de alguna manera, es que Dios trae esta ira de Dios, producto de ¿qué? De que los hombres han dejado a Dios y han hecho con ellos lo que ellos quieren, y Dios les ha entregado a esa mente para que hagan todo aquello. Pero el esencial, el problema de las personas que no han querido escuchar a Dios. Ahora, algo interesante que hay. ¿Por qué razón las personas no quieren escuchar a Dios? ¿Por qué mucha gente no quiere venir a Dios? El Señor a Nicodemo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, Él le hace presente a él la necesidad de que las personas nazcan de nuevo. Pero también le dice por qué las personas no vienen y nacen de nuevo. Y lamentablemente no es que Dios se lo impida, porque Dios de alguna manera, no de alguna manera, sino que Dios, tal como Él lo ha dicho, no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que todas las personas sean salvas. El capítulo 3, verso 16 de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esencial, el problema de los hombres, por lo cual el libro de los Romanos, el capítulo 10, Pablo dice que hay que decirle a los hombres que son pecadores para que ellos puedan reconocer. El problema de los hombres simplemente que ellos no quieran reconocer que son pecadores. Si ese en esencia es el orgullo del hombre, en esencia ese es el problema que el hombre tiene. El hombre quiere de alguna manera
pensar que él puede hacer algo por sí mismo para llegar a Dios. Pero lamentablemente la Escritura menciona una y otra vez que la única forma en que tú y yo podamos ser salvos, ¿qué es lo que es? A través de Jesucristo. Entonces la gente no quiere hacerlo. Entonces eso es lo que trae el justo juicio de Dios. Ahora, algo muy interesante con respecto a estas personas. Cuando uno mira las Escrituras, estas personas a las cuales nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, son personas que constantemente están culpando a Dios de lo que ocurre en el mundo. Y esas personas, de alguna manera, lo que le están pidiendo a Dios es que Dios intervenga en la historia humana. Y cuando Dios interviene en la historia humana, todos sabemos lo que acontece. Porque si vamos al libro antiguo, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, sucedía algo similar y Dios intervino. ¿Y qué es lo que trajo? Un juicio, y trajo un diluvio. Un diluvio el otro día se hacía presente cuando aprendíamos de Noé, con referencia a qué pasó con las personas que habían en ese mundo de aquel entonces, que algunos dicen que eran 5.000 millones, 6.000 millones de personas. Y algo muy interesante en la Biblia dice que 8 personas fueron salvas. Establece que 8 personas de 5.000 millones de personas fueron salvas. Y la razón fue muy simple, porque ellos no escucharon el mensaje de ¿quién? De Noé. Noé les predicó por 120 años y les dijo lo que iba a acontecer. Pero ellos no quisieron creerle a Dios. Luego también vemos de que Dios interviene en Sodoma y en Gomorra y todos sabemos lo que aconteció allí y salvó a ¿quién? A el sobrino de Abraham, a Lot. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en el Nuevo Testamento. Y algo interesante, siempre hablamos de Lot y muchos hablan muy mal de Lot, pero Dios habla bien de Lot, dice que él afligía cada día su alma. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho con su familia, de lo que había hecho con su vida, cómo lamentablemente se metió tanto en Sodoma y Gomorra, que Sodoma de algún momento llegó y lo rodeó y ellos estaban en medio, eso a él lo trajo un afligimiento real y verdadero. Él realmente afligía su alma porque Dios así lo dice. Y eso trajo como consecuencia que Dios lo sacara de ese lugar. Entonces, el libro de Amós claramente dice, ay de los que desean el día de Jehová. Porque realmente el día de Jehová, primero que nada hay que traer a la memoria que lo primero que va a hacer Dios es sacar de la tierra su iglesia. Y no se olvide que el rapto de la iglesia es el juicio de Dios a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga a su iglesia. Y luego que juzgue a su iglesia, Dios va a ir al mundo. Y ahora algo interesante, lo miramos en su momento. En Apocalipsis capítulo 6, por favor, verso 15 al 17. Los hombres van a ser consecuentes con lo que van a vivir. Por eso yo lo he dicho en más de alguna ocasión, que todas las personas que van hoy día al infierno o al lugar de tormento van diciendo me lo merezco. Las personas que van a vivir la ira de Dios en esta época futura también van a estar muy conscientes de qué es lo que ellos merecen. Dice, y los reyes de la tierra, verso 15 del capítulo 6. Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese tiempo no es un tiempo como lamentablemente muchas personas a veces piensan que va a ser un tiempo muy sencillo y donde realmente tú vas a poder, a lo mejor si hoy día no te la juegas por Dios, ese va a ser un tiempo para jugártela por Dios. Pero ya hemos venido aprendiendo que lamentablemente las personas que quieren ser salvas en esa época son decapitadas. Y algunos que van a llegar vivos al final de esa época van a llegar seguramente en un estado tremendamente calamitoso, seguramente de una delgadez tan profunda, porque van a tener que vivir a lo mejor en lugares escondidos y con muy poco alimento. No se olvide que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia.
Entonces la gran mayoría de las personas van a estar muriendo. Por eso dice aquí el verso 2 del capítulo 15. Vi también, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Moisés, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estas personas están cantando el cántico de Moisés, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. Pero hay algo que también es importante destacar, que estas personas, para llegar a esto, ¿qué es lo que tuvieron que pasar? Dice aquí claramente que estas personas, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Estas personas tuvieron que pasar muchas pruebas, a través de los cuales estas personas llegaron a ser mártires y pudieron vencer a estas personas que de alguna manera los estaban condenando. ¿Qué es lo que nos muestra aquí la Escritura? Que estas personas habían vencido, ¿no es cierto? Pero habían vencido, ¿de qué manera? De una manera que no era menor, que era venciendo grandes obstáculos. Y los obstáculos que ellos vencían, vuelvo a reiterar, dice aquí, tuvieron que vencer ¿sobre quién? Sobre la bestia, su imagen, ¿no es cierto? Ahora, no hay que olvidar que si uno va al capítulo 13, por favor, para que veamos la magnitud de esto. Dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vino a sus cabezas como herida de muerte, pues su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y todos la adoraron. Y todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí claramente nos está hablando lo tremendo que era para estas personas vivir en aquel entonces. Ahora, algo interesante, en todas las dispensaciones, y cuando hablamos de dispensaciones, hablamos de la forma en que Dios está trabajando con los hombres. Para todos han tenido que pasar dificultades. Todos. Si tú miras y las Escrituras, y empiezas a fijarte en los grandes hombres de Dios, a todos esos hombres que sufrieron una inmensidad de cosas, todos tuvieron que vivir estas cosas. Digamos, ninguno de nosotros de alguna manera va a pasar sobre este mundo sin ser probado por Dios y también sin ser tentados por el mundo. Todos vamos a tener que vivir estas cosas. Hay que vencer grandes obstáculos. ¿Saben? Una de las cosas que tenemos que tener muy clara nosotros, y a veces se nos olvida, nosotros estamos en una carrera. Esa es nuestra vida hoy día. Y algo importante, ¿qué es lo que es? Nosotros tenemos que vencer en esta carrera, pero ¿saben qué? Lo que más me gusta de esto es lo que el apóstol Pablo enseña, cuando él hace presente de que no todos, digamos, cuando corren en una carrera, dice en el libro de los Corintios, ¿no es cierto?, en un estadio, no todos llegan en primer lugar. Pero lo que él hace presente o menciona, que ojalá haya en el corazón de nosotros el querer llegar en primer lugar. Digamos, que nuestra vida realmente sea una vida como la que se espera de nosotros, una vida de consagración, una vida de esfuerzo, una vida en donde vencemos los obstáculos que podemos tener delante nuestro. ¿Y por qué? Porque ponemos nuestros ojos en Jesús.
Y sobre todo, ¿saben por qué? Por el deseo de llegar al final de nuestra vida, como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él se despide de Timoteo, ¿qué es lo que dice? He peleado, he corrido, me espera la corona de justicia. No solo a mí, sino a todos los que aman tu venida. Por favor, no te olvides nunca, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, que tú y yo nos vamos a presentar luego del rapto de la iglesia ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo Dios va a probar nuestras obras. Y dice que algunos van a ser salvos como por fuego. Pero lo más importante, como alguien dice, porque si tú vas al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, particularmente cuando la iglesia ya ha sido raptada y está delante del trono y está dándole gracias al Señor, ¿qué hace la iglesia o qué hacen los santos? Se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Jesucristo. Entonces, que tú y yo realmente tengamos coronas a favor nuestro, la Biblia habla de 4 coronas. Cualquiera de ellas, o quizás todas ellas, estén en nosotros para que se las devolvamos a nuestro Cristo, porque Él merece toda esa gloria y merece realmente que nosotros seamos hombres que nos las juguemos por Él. ¿Por qué? Porque Él de alguna manera se la jugó por nosotros, dejando su reino por nosotros. No te olvides, cuando Él dejó su reino, lo hizo por ti y por mí. Eso dice la Escritura. Eso dice el libro de Isaías, que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Y el gozo puesto delante de Él eres tú y soy yo. Nosotros somos el premio de Dios. Somos el premio de Jesucristo. ¿Te consideras un premio? Eso es lo que somos nosotros. Ahora, ¿sobre qué vencieron estas personas? Primero, vencieron sobre la bestia. Ahora, ya lo dijimos en el capítulo 14, verso 7. La bestia tiene poder para vencerlos, quiere doblegarlos, pero no los doblega. ¿Por qué razón? Porque estas personas prefieren morir por la causa de Dios. Y volvemos a reiterar, Apocalipsis 24 dice cómo murieron ellos. Y dice que murieron siendo decapitados. Entonces, que de alguna manera estas personas están cumpliendo lo que Jesucristo le dijo a las personas cuando lo estaban siguiendo. Y les dijo a ellos claramente que si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y estas personas de alguna manera hicieron esto. ¿Por qué? Porque se negaron a sí mismos al punto de ser capaces de dar la vida. Ahora, la bestia que aquí miramos, la semana pasada hicimos mención un poco de esto, es un símbolo para nosotros del mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y algo interesante, en Romanos 12, claramente Dios nos dice que debemos renovar nuestra mente, ¿no es cierto? Y sobre todo, miren, quiero leerlo, no quiero parafrasearlo. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que no nos conformemos a este siglo. Hermanos, nosotros claramente estamos en un plano totalmente diferente a ellos. Cuando habla de la imagen, cuando habla de la marca, cuando habla del nombre, ¿sabe de qué es lo que está hablando de alguna manera Juan? Primero, cuando habla de la imagen, habla de rendirle culto. La Biblia, sobre todo Juan, dice que por favor, cuando termina su primer libro, el capítulo 5, hijito guardado de los ídolos, que ojalá no haya nada más importante en tu vida ni en la mía que Dios. Nada, pero nada. Entonces, estas personas, ¿cómo vencieron a estas personas? No rindiéndole culto. Segundo, cuando habla de la marca, no se olvide que la marca para estas personas, ¿qué es lo que significaba? Seguridad económica. Comprar, vender. Si no tienen la marca, no podían. Pero a ellos no les importa. Primero, no le van a rendir culto. Segundo, no van a aguantar que Él les controle al punto de que
tenga el control sobre ellos. Y tercero, cuando habla el número de su nombre, ¿sabe de qué es lo que está hablando aquí? De una de las cosas que lamentablemente muchas personas a veces, y sobre todo los jóvenes, los más niños, a veces lamentablemente hacen, que es el ser o el querer ser aceptados por los demás. Que de alguna manera no tengo esa capacidad de poder decirle no, porque no quiero que de alguna manera las personas me pongan en un segundo lugar. Y como yo quiero estar con ellos en ese primer lugar, de alguna manera yo permito y cedo todos mis principios por ellos, porque eso es lo que ellos no van a hacer. Entonces, claramente uno tiene que tener claro que Dios, sin lugar a duda, hace un llamado de esta naturaleza a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si uno empieza a mirar estas cosas, las cosas que hacen que las personas no sigan a Jesucristo. Si miramos el libro de Lucas, tráiganla a la memoria, un día vinieron personas, uno en particular, a decirle a Jesús que querían seguirle. Y él le dice, está bien, pero no hay dónde recostar la cabeza. Esa persona, ¿por qué no siguió a Jesucristo? A diferencia de lo que estamos aprendiendo aquí de estas personas que a pesar de lo que ellos están viviendo, no tienen temor y se atreven a entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado claramente el mensaje y saben de alguna manera a dónde van. Esto es como el apóstol Pablo, cuando vez tras vez hace presente que a él no hay nada más importante que es hacer la voluntad de Dios, no importa lo que signifique eso para él, al punto de decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué razón? Porque él más abajo, él dice claramente, lo cual es muchísimo mejor. Pablo es un hombre que experimentó la muerte en una de las iglesias que fundó al principio y experimentó la muerte. Y claramente él dice que Dios lo llevó al paraíso y volvió del paraíso sin poder tener palabras para decir a las personas cómo era aquello. Pero eso sin lugar a duda a él le sirvió para llevarlo a vivir la vida que él claramente vivió. Tú y yo tenemos claro palabras de Dios para decirnos cómo es esto y a dónde vamos nosotros. Yo siempre digo lo mismo, tú y yo vamos al cielo. Y eso debiera ser razón suficiente para que yo no tenga miedo. Razón suficiente para que a lo mejor, si Dios hace, yo lo decía la semana pasada y aquí también lo dice, tú y yo no sabemos lo que nos puede ocurrir en un momento determinado de la vida, las dificultades que podemos experimentar, pero debemos estar muy claros, como dice el apóstol Pedro, que no debe sorprendernos el fuego de la prueba que nos puede sobrevenir en cualquier momento. No debe sorprendernos. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿qué es lo que hizo? Se ofrece, pero luego, ¿qué es lo que hace? Se retracta. ¿Por qué razón? Por el miedo. ¿El miedo a qué? A perder su comodidad. Los otros que se ofrecieron voluntariamente, lamentablemente, no tuvieron la capacidad de querer hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ellos querían hacer su voluntad. Ellos querían cumplir sus deseos. Ellos no estaban ni allí con hacer la voluntad de Dios. Entonces los hombres claramente muchas veces se atreven a decir cosas delante de Dios, pero cuando viene el momento en que eso hay que mostrarlo por medio de la vida, ocurre algo totalmente diferente. Es como cuando uno ve lo que le ocurre a Job, ¿no es cierto? No sabemos qué pasó, pero sin lugar a duda, esa prueba que vino sobre su vida no solo de alguna manera lo afectó a él, sino que de alguna manera hizo presente cuál era el corazón de su mujer. Yo no sé si Job estaba engañado, pero la prueba, esa gran dificultad que él vivió, hizo latente cuál era el corazón de su mujer, al punto que su mujer le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Entonces, estas personas que estamos mirando aquí, sin lugar a duda,
¿no es cierto? Son personas que no tienen temor, dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Claramente estas personas tienen claridad con lo que ha de acontecer en el futuro, cuando dicen que todas las naciones vendrán y le adorarán. No se olviden que el Señor viene a juzgar a las naciones. Entonces cantan un cántico nuevo. Ahora, ese cántico nuevo, ¿por qué lo cantan? ¿Qué hace que ellos canten esta canción? Es motivado por su nueva condición. Cuando uno mira las Escrituras, usted se va a encontrar con situaciones muy particulares. Por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, encontramos que ese libro comienza con la historia de una mujer que ha sido atribulada, ¿no es cierto?, por la otra esposa que tiene su esposo. Y la atribula, ¿por qué razón? Porque ella no tiene hijos y ella ha sufrido siempre. Pero llegó un momento, como dice la Escritura ahí, que ella vino delante de Dios. Y Dios tomó su carga y Dios le hizo una promesa de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque hay algo importante que hay que entender. Que Dios, no puedo decir la palabra lamentablemente, pero Dios funciona de alguna manera, de una manera muy clara con respecto a ti y a mí, cuando tú eres capaz de hacer lo que Él pide, que es renunciar a nosotros mismos. Esa mujer vivió largos años con un deseo en su corazón de tener familia, pero con el deseo a lo mejor de acallar la voz de esa mujer, con el deseo a lo mejor, como dice más adelante Elizabeth, que la murmuración de la gente no hubiera más sobre ella, porque se suponía que una mujer que no tenía hijo estaba maldecida por Dios. Pero cuando uno lee el texto, digamos, de todas estas dificultades, ella hace algo que seguramente era impensado para otros, que era decirle: está bien, Dios, dame un hijo, pero ese hijo, ¿qué voy a hacer? Te lo voy a dar a ti. Digamos, vuelve uno a ver el principio de la negación. Porque en la medida que tú y yo nos negamos a nosotros mismos, le abrimos a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero mientras tú y yo sigamos permaneciendo en el corazón con el yo, Dios se ve imposibilitado de hacer cosas. Por eso uno se da cuenta y ve que luego de eso, ¿qué es lo que hace esta mujer? ¿Se acuerdan lo que hace? Un cántico. Ella canta. Vemos también este cántico, ¿no es cierto?, de las personas que salen de Egipto. Entonces, ¿por qué el cántico? De alguna manera, porque claramente uno puede mirar que estas personas conocen a Dios y dicen lo que de Dios debemos decir cada uno de nosotros. No tenemos que tener temor, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, interesante todo esto. Después de esto dice: miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué tremendo, aquí Dios está llevando al final su trabajo, ¿no es cierto?, que es juzgar. ¿De dónde salen estos ángeles? Del tabernáculo del testimonio. De allí salen estos ángeles. El humo que hay aquí es señal de la presencia divina. En el Antiguo Testamento siempre cuando uno ve esto va a encontrar la gloria de Dios. En el tabernáculo se llenó y era la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estos ángeles van a traer la gloria de Dios. Dice el capítulo 16, verso 1. Yo oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban
a su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerte y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas y se convirtió en sangre. Y el ángel de las aguas que me dijo, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que del altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjese que aquí volvemos a reiterar lo que hemos dicho en más de alguna ocasión. La calidad de los hombres que iba a vivir en aquel entonces, al punto de estar sufriendo tal magnitud de juicio, pero aún su corazón sigue siendo un corazón lleno de malignidad, que lo único que hacen es blasfemar contra Dios y reclamar contra Dios. No hay otra cosa en el corazón de ellos. A pesar de esto, a diferencia de lo que hemos visto con anterioridad, que ya han muerto y tal como ha dicho el Señor, han descansado de sus obras. Ahora, interesante lo que sucede con el sol, la bacteria asesina. Dice ahí, alguna vez en un momento determinado hubieron muchas personas que estuvieron sufriendo de una cosa de esta naturaleza. Ahora, algo interesante. Cuando uno empieza a mirar estas cosas y darse cuenta de algo que hemos dicho en algún momento, cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a la playa y yo les decía, unos no habían los recursos para comprarse, ¿cómo se llama? ¿Y qué es lo que usaba? Coca-Cola. Y tú llegabas morenito, anda a usar Coca-Cola hoy día y ponerte al sol. Entonces reiteramos un poco, volvemos a las cosas que estamos viendo, cómo estas cosas que hoy está viviendo la tierra, de alguna manera nos hacen presente cómo estas cosas que Dios anuncia que van a ocurrir, va a ser presente. La Biblia dice algo interesante también, por favor, el aumento del calor solar, producto de la capa de ozono que ha sido rota. Hoy ya no se habla de eso, pero todavía está esto. Entonces, lo importante es eso, mis hermanos, entender que Dios viene pronto a traer cada una de estas cosas sobre el mundo y su iglesia va a ser sacada de aquí, y lamentablemente las personas que van a tener que vivir en aquel entonces van a tener que verse enfrentados a esta situación de estar solos en realidad casi, y tener que ser capaces simplemente de entregar su vida. ¿Por qué? Porque el entorno en que están viviendo es de esta magnitud. Reitero, dice, voy a leer nuevamente. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjese lo que está diciendo la Escritura. ¿Saben? La Escritura siempre nos hace mención de algo muy simple, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero aquí Dios no encuentra nada de estas cosas, sino que al contrario. Dice el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y véanse vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Yo realmente no tengo ningún deseo de vivir en esa época. Si hoy día vemos lo que dice la Escritura, miren por favor en Timoteo. Cuando Timoteo le dice Pablo a Timoteo acerca de cómo van a ser las personas en el tiempo que vivimos hoy día, que de alguna manera lo miramos nosotros.
Dice el capítulo 3 de 2 de Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas, y ahí sigue hablando de lo que ocurría y lo que ocurre con este tipo de personas. Pero aquí está hablando de las personas que hoy están viviendo. Si vamos por favor al libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor dice claramente que antes de que Él venga, la situación mundial será como los días de Noé. Recuerden cómo eran los días de Noé. ¿Se acuerdan cómo eran? No. Según nos dice que el corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces, cuando uno mira estas cosas, ¿no es cierto? Y ve, y a mí me encanta esto, ¿por qué razón? Porque fíjese que dentro de toda esta situación que Dios está mencionando, de todos estos juicios, de todas estas cosas, Él dice esto tan sencillo. Y por favor, piensen que los que leyeron primeramente este libro, ¿no es cierto?, son personas que iban a sufrir a mano de los emperadores romanos. Y el Señor les dice esto tan simple, que no solo aquí, sino que en varios lugares del libro de Apocalipsis, luego de estar hablando todas estas cosas, Él se detiene a decir estas cosas, que es que Él viene pronto, que hay que estar preparado. Déjenme buscarlo. Capítulo 16. Verso 15. Fíjese todo lo que ha estado mencionando Dios. Y el 15 dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Digamos, cuando uno lee estos textos en todo este libro, ¿de qué está hablando? De alguna manera está hablando de un ánimo para estas personas, como lo que hemos dicho siempre. ¿Por qué creemos de que es bueno el estar consciente de que Jesucristo puede venir en cualquier momento? Porque eso nos hace a nosotros un bien, porque nos prepara, ¿para qué? Para recibir a Jesús en cualquier momento. Como dice 1 de Juan capítulo 3, amado, ahora somos hijos de Dios, no sabemos lo que hemos de ser, pero ¿qué sabemos? Que seremos semejantes a Él. ¿Cuándo se va a llevar eso a cabo? Cuando el Señor nos tome y nos transforme, como dice 1 Corintios 15. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces nosotros no vamos a vivir estas cosas. La iglesia no va a vivir estas cosas, la cual está recibiendo esto. Juan está recibiendo algo para escribirlo para el futuro, tal como lo mencionamos cuando él habla de las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Nosotros estamos en el tiempo de las cosas que son. Y Jesús fue tremendamente claro con respecto a lo que se espera de nosotros cuando Él habla en Mateo 25, luego de hablar de todas estas cosas, y Él dice que debemos ser como el siervo fiel, que espera que su Señor venga en cualquier momento. ¿Por qué? Porque como dice aquí, he aquí, yo vengo como ladrón. Tú y yo no tenemos que esperar ninguna cosa más. Tú y yo, lo único que vamos a ver en algún momento, y yo creo que no lo vamos a ver, es Israel siendo atacado por Rusia y los países árabes. Yo personalmente creo que no lo vamos a ver. Creo que en cualquier momento Dios va a tomar nuestra vida y vamos a desaparecer de este mundo. ¿Por qué razón? Porque este mundo realmente está poniéndose cada vez más denso. Y por favor piensen, reitero, en las personas, la calidad de las personas que van a vivir, que a pesar de todo lo que ellos están sufriendo, ¿qué es lo que hacen? Simplemente blasfeman contra Dios. Creo que eso habla muy mal de la calidad de personas que ellos van a ser. Ahora, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas Satanás va a estar detrás de ellos animándolos. ¿Por qué? Porque tal como leemos aquí, dice el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si tú leíste lo anterior, ¿qué dice? Que el falso profeta, ¿qué es lo que hizo? De su boca salieron 3 espíritus inmundos que de alguna manera fueron a mover a todo el mundo
¿Para qué? Para una batalla, dice aquí, lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel de la voz se ocupa por el aire y salió una gran voz del templo. ¿Qué es lo que está hablando aquí de esa batalla que dijimos que ocurre cuando Jesucristo viene, pone su pie sobre el monte de los olivos? Pero antes de eso viene el Señor a parar una batalla que no es menor luego de esta situación donde la ira de Dios, la guerra que ha comenzado cuando Satanás se ha dicho yo soy Dios o el anticristo, y ha culminado cuando ellos se juntan contra Israel y contra Cristo, y él tiene que parar esto, ¿ya? Entonces, y aquí lo último que nos habla también de un evento que también es muy interesante. Dice, el séptimo ángel de la voz se ocupa por el aire, salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fíjese que aquí está diciendo de cosas que, yo no sé si usted lo sabe, el norte de nuestro país, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que están esperando los hermanos de allá? No los hermanos, pero sí la ciudad de Los Ángeles. Ahí está. Y lo tremendo que dice que no va a quedar isla. Dice, y los montes no fueron hallados y cayó del cielo. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí, si seguiremos leyendo, dice luego la condenación de la gran ramera, porque esta es la culminación de todo. Gracias. La culminación de todo, viene la culminación. ¿Qué es lo que viene? Viene Jesucristo, viene con su iglesia. ¿Qué es lo que viene? A instaurar el reino milenial. Yo reitero algo muy simple que quiero pedirles una vez más. Sigamos orando por nuestras familias. Sigamos orando por nuestros parientes, sigamos orando por los que viven alrededor nuestro para que ellos vengan a Jesucristo. Porque ellos son, si Jesús no se los lleva con nosotros, van a tener que sufrir estas cosas. Y lo primero que van a sufrir es el engaño. No se olvide que antes de todo esto hay un proceso de engaño donde se marcan. Y ojalá ellos tengan la osadía de poder escuchar si alguno de ellos se queda y ser como este grupo de personas, porque si no se van a convertir en este otro grupo de personas que Satanás los va a llenar de amargura, los va a llenar de todas estas cosas en contra de Dios. Porque yo reitero, no quisiera vivir, ya vivimos en un mundo malo, pero ese mundo no tiene comparación ni siquiera con el de hoy. Va a ser tan tremendo que a pesar, vuelvo a reiterar, de todo lo que ellos puedan vivir, ellos van a estar igual en contra de Dios. Y van a, me gusta lo que dice, porque dice que blasfemaron contra aquel que tiene el poder. Si de eso se trata esto. Dios, ¿qué es lo que anda buscando? Lo único que Él busca en las personas es que las personas cambien. Pero ¿cómo cambien? Girando ante Dios, haciéndole presente que le necesitan. Y un reconocimiento de que no somos tan buenos como pensamos y que necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Nada más. Si la gente a veces se complica, ¿por qué razón? Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Ninguno de nosotros hizo nada en su vida. En el sentido, fue Dios cuando nos tomó, cuando nos salvó, el que nos animó a todo, nos dio la fe, luego nos empezó a nutrir por su palabra, vino con su Espíritu Santo, nos hizo congregarnos, nos hizo vivir un primer amor, pero fue Él, no hubo nada nuestro. Y Él sigue hablándonos a nuestro corazón, porque lo único, vuelvo a reiterar, que espera de nosotros es que seamos personas como Él lo dice en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si Él no espera que tú hoy día le digas, Señor, bueno, yo ya lo he hecho, soy potente. No, que sigamos estando, porque esa es nuestra condición aún hoy día. Nosotros seguimos luchando. En nosotros todavía existe el hombre bueno y el hombre malo. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza vieja y tenemos la naturaleza nueva. Y como dice Pablo, ellas luchan entre sí. Si el problema de esto, ¿saben cuál es? Cuando tú ya no estás luchando. O sea, que no se trata de que no tengas problemas de la naturaleza que sea, tentación, lo que sea. El problema es cuando no existe esa lucha, cuando tú ya te entregaste a algo. Si tú te entregaste a algo, significa que de alguna manera tú ya te has rendido. Pero mientras tú estés luchando, está todo ok. Mientras tú estés luchando, está todo bien. Porque nosotros vamos a luchar ¿hasta cuándo?
hasta el último día de nuestra vida. Nosotros vamos a tener nuestro problema con ese viejo hombre, ese tribilín, ¿se acuerdan? Ese va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Nuestra carne quiere hacer sus cosas. Si nuestra carne, o no te sucede eso, que estás viendo algo y tu carne, ya, pues, sigamos. Pero el Espíritu, ¿qué nos dice? Entonces lo importante es eso, como dice el Señor, ¿qué es lo que tenemos que oír? La voz de su Espíritu. Tenemos que oír su palabra y hacer las cosas conforme a su palabra. Estas personas lamentablemente no oyeron el mensaje del ángel, porque si hubieran oído el mensaje del ángel, ellos no hubiesen hecho lo que están haciendo y no hubiesen llegado a la condición que han llegado. Y eso se trata todo, oír a Dios. Hay que seguir oyendo la voz de Dios y pedirle que Él nos hable a nuestros corazones. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor. Oramos, Padre bendito, por todos aquellos que de alguna manera, Señor, si siguen en su condición, van a tener que vivir todas y cada una de estas situaciones, Señor. Yo te ruego en esta hora para que ojalá sea el menor número de personas posible, Señor, y especialmente sea el menor número de personas de nuestras familias, Señor. Yo te oraba al principio, Señor, por milagros, Señor. Yo quiero seguirte rogando por milagros, Señor. Yo quiero seguirte pidiendo que nos sorprendas, Señor. Yo quiero seguirte rogando de que tú sigas trabajando en el corazón de nuestros parientes, Señor. Y a pesar de que no podamos ver nada, Señor, queremos seguir rogando por ellos, Señor, inquiriendo por ellos, Señor, creyendo que lo que tú dices es cierto, Señor, que si somos salvos, nuestra casa será salva, Señor. Y yo te ruego, bendito Dios, oro por los esposos, por las esposas, por los padres, por las madres, por los hijos, por las hijas, por los nietos, las nietas. Señor, puedo seguir mencionando, Señor, personas. Y yo te ruego en esta hora, Padre, que tú los toques, Señor. Y que tú los sigas tocando a ellos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a no abandonarlos nunca, sino a seguirte pidiendo por ello. Y vuelvo a reiterar, a pesar de lo que podamos ver, a pesar de que podamos ver una negativa en ellos tan grande, Señor. Señor, tu palabra nos dice que un día, Señor, tú viste a un hombre que iba camino a Damasco y él iba lleno de odio, Señor. Dice tu palabra que iba lleno de odio en contra de tu iglesia. Pero tú apareciste en su vida y en su camino y le preguntaste, Señor, algo. Yo te ruego que de la misma manera como salvaste un día al apóstol Pablo, que de la misma manera como un día salvaste, Señor, a aquel hijo, Señor, de aquel rey que te pidió 15 años, Señor, y que parecía insalvable, Señor. Pero él vino a ti también, Señor. Yo te ruego que nos sorprendas, Padre, permitiendo ver a muchos de nuestros parientes venir a ti, Señor. Yo te ruego por milagros, bendito Dios. Yo anhelo que vengas pronto a buscar tu iglesia, Señor. Y como tú dices, Señor, lamentablemente luego de que tú vengas por tu iglesia, viene todo esto que se desencadena con engaño y con dolor y con tristeza y con personas que enconan sus corazones, Señor. Padre, oramos para que tu gracia, Señor, siga hoy día haciéndose manifiesto a muchas personas en este mundo. Seguimos rogando por este mundo, seguimos rogando por nuestro país, seguimos rogando por nuestros parientes, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Vamos a pedirle a Abraham y a Ángelo que pasen la cena. Espíritu
ven y lléname. Quiero preguntarle algo muy simple. Vamos a orar por la cena y vamos a hacer algo más también. ¿Cuántos de ustedes han perdido la fe con sus parientes? Honestamente, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es menor esto. Acabamos de cantar una canción que es muy simple. Es una canción dirigida a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado la voz de Dios. Cuando Dios a mí me encanta, cuando sopló en los discípulos su Espíritu, dice en Juan 20, y después les dice claramente que no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ellos. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero no como una cosa solamente nuestra en el sentido de un beneficio propio, sino que en la medida que tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, el beneficio es para los demás. Porque cuando el Espíritu Santo nos capacita, nos permite ser capaces de soportar cosas que a lo mejor en nuestra humanidad no somos capaces de soportar. No se olvide que el Señor Jesús, cuando enseña acerca del amor hacia los enemigos, dice que nuestros enemigos, ¿no es cierto?, debemos amarlo a tal manera, y aún aquellas personas que nos difaman, que nos calumnian, Él nos dice que seamos capaces de poner la mejilla a aquel que nos golpea. Y eso en tu humanidad y en la mía, nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero en la medida que el Espíritu Santo nos da la capacidad, eso sorprende a las personas. ¿Por qué los sorprende? Porque la Biblia misma dice que aguas de fuego amontonan sobre ellos, porque ellos esperan de que tú les respondas como ellos están actuando, y cuando tú no respondes de esa manera, ellos realmente quedan en un estado, podríamos decir, status quo, así como, ¿qué onda? Yo insisto en algo y vuelvo a reiterar, piensen por favor que en medio de todo este caos, de todo esto que Juan está hablando, Juan está diciendo algo tan sencillo: he aquí vengo pronto, vengo como ladrón en la noche. Podríamos detenernos y hablar de los juicios, como muchas veces se hace, pero yo me detengo en eso, en ese amor de Dios, de traer a la memoria esas cosas, y sobre todo decirnos que va a ser un día cualquiera, pero lo importante, ¿qué es lo que es? Que amemos a los demás, para que los demás puedan de alguna manera tener lo mismo que nosotros. Pero la única manera, y reitero, y sobre todo con los que de alguna manera a veces perdemos las esperanzas, con los hijos, con los padres. Yo a veces miro familias, quizás no tan directamente mía, pero miro personas que estimo y no hay por dónde pudiera ser que ellos vinieran a Cristo. Pero hay algo que no hay que olvidarse, que tú y yo no había por dónde tú viniéramos a Cristo. Pero algo ocurrió en nosotros, hubo un milagro. Por eso yo quiero insistir en esto. Yo quiero pedirte un favor, yo quiero pedirte que tú le digas a Dios que te llene de fe, para que tú seas una persona optimista en el buen sentido de la palabra. Y cuando hablo de fe, no hablo de la fe solamente positiva, sino que hablo también de la fe para pararte en medio de los problemas y de las dificultades y decir, está bien, tú dices que a los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan. Eso es fe. Fe es decir que a lo mejor, como lo que dice el libro de los Hebreos, estás viviendo cosas tan tremendas, pero en tu mente y en tu corazón vas a decir, voy a estar confiado, porque Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Yo quiero animarte a eso. Quiero animarte a que sigas orando por fe. No solo por tu familia. Yo reitero, cuando yo traigo a la memoria cosas, yo, por ejemplo, siempre tengo en mi memoria a Bruno, por ejemplo. Y cada uno de sus hijos y de los parientes tienen rostros, tienen nombres. Y yo cuando oro a Dios estoy seguro que yo no estoy solo, porque estoy seguro que Margarita está orando por su hija. Y la Biblia dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, a eso yo los invito a seguir creyendo. Dios va a premiar nuestra fe.
Dios va a premiar. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Pero debemos pedirle a Dios que nos sorprenda. Debemos salir de ese status quo donde estamos a veces, donde pareciera que nada nos mueve. Debemos hacernos, ¿saben? Es como lo que dice el Señor cuando habla de estos juicios también, que va a traer sobre Israel. Los que conocen la historia, hay un momento en la historia de Israel donde está todo pésimo, la casa de Dios está hecha pebre, y a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a hacer orden y vamos a ordenar la casa, y mandó a alguien a limpiar la casa. ¿Y qué es lo que encontraron? La palabra de Dios. Y se la trajeron al rey y le leyeron justamente lo que iba a acontecer, que era solamente cosas malas. Y él fue y le pregunta y dice, dígale que me cuente si eso me va a ocurrir a mí también. Y lo que me gusta, dice, como tú enterneciste tu corazón con la palabra, no, en tu tiempo no lo voy a hacer. Dios lo único que espera de nosotros es que seamos tiernos, que tengamos un corazón tierno para Él. Y reitero, y por favor, yo quiero reiterar algo muy simple. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Timoteo? Que dice que mucha gente dice que tiene fe, pero con sus hechos, ¿qué hace? Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos estamos comportando en nuestros hogares, en nuestras casas. En nuestra casa somos la sal, somos la luz. No hay más luz, no hay más sal que nosotros. Entonces, por eso reitero un poco la canción. Creo que es una canción digna de terminar, es una canción digna de cantarla, digna de orarla. Yo no sé si te ocurre, a veces te cuesta orar o no. ¿Te es más fácil cantar o no? A mí me es más fácil cantar. Y yo puedo cantar, y en esa canción, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy llorando. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que tenemos que pedirle a Dios que nos permita dejar ya de un lado a veces todas esas cosas que son parte de nuestra naturaleza y que lamentablemente a veces funcionamos y decimos, bueno, este soy yo. Pero la Biblia nos dice, no, ese eras tú. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que realmente podamos convertirnos en esos hombres y esas mujeres que Dios quiere por beneficio de los demás. ¿Saben qué? Tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Pero hay que pedirle a Dios, porque esto no depende ni lo podemos hacer nosotros. Yo te invito nuevamente. Yo puedo mirarlos a ustedes y puedo mirar a sus hijos y a sus hijas, y de repente vuelvo a reiterar, a lo mejor yo digo, ¿por dónde? No hay por dónde. ¿Pero acaso Dios no es un Dios de milagros? ¿Acaso a eso no nos ha llamado Dios? ¿Acaso Dios no nos tocó a nosotros? Entonces yo los animo a eso, por favor. Permitamos que Dios nos convierta en estos hombres y mujeres tiernas de Dios, que siguen creyendo, siguen orando, siguen confesando favorablemente las cosas. Acuérdense, quiero concluir con esto, que no nos ocurra lo que le ocurrió a quién, a Jacob. Siempre lo hemos dicho, Jacob está llegando al final de su vida, ¿no es cierto? La situación es malísima, José desapareció hace mucho tiempo, se van a llevar a Benjamín, y él dice algo, dice, ¿sabes qué? Porque ese era su corazón. Hasta aquí todo ha sido malo, malo, malo. Digamos, él ya estaba pésimo. Pero se olvidaba de que Dios tenía cosas buenas y que siempre en el plan de Dios son bondad. Dios tiene planes de bondad para nosotros, pero que necesariamente a veces tenemos que vivir esas cosas. Porque no hay otra manera a veces de que podamos valorar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Porque Jacob, a pesar de todo eso malo que él decía que le estaba viviendo y que solo mal le había ocurrido, estaba equivocado. ¿Por qué? Porque tenía cosas Dios buenas para él, y él no solo recuperó a Benjamín, ¿a quién más recuperó? Y no solo eso, sino que fue todo lo que sabemos, lo que Dios hizo con ellos. Dios quiere hacer cosas buenas contigo. Sin fe, por favor, sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo le es posible, todo le es posible. A eso es lo que yo te animo hoy día. A que ores, a que leas, a que le creas a Dios. Y que no le creas a Satanás. Y por favor, esto no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver contigo.
cuánto lees, cuánto oras, tiene que ver con Dios. Tiene que ver cuánto tú le crees a Dios. Nada más. Y yo te animo a que sigas creyendo a Dios y sigas colocando a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a pesar, como los que algunos aquí dijeron que habían perdido ya las esperanzas. Como alguien dice, la esperanza es lo último que hay que perder. Dios puede revertir lo que sea, amigos. Dios puede revertir lo que sea. Lo que sea. Yo vuelvo a reiterar, lo único que hay que pedirle a Dios, Señor, sorpréndeme. Yo quiero ver a Dios en mi vida. Y tú dices que es a Dios, yo quiero verte en mi vida. Por eso, vamos a cantar esta canción nuevamente. Les voy a pedir que se pongan en pie. Luego vamos a participar de la cena. Vamos a recibir sus ofrendas, vamos a orar y nos vamos a ir a casa. Y vamos a irle dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bondad para nosotros. Porque el día menos pensado va a venir y va a pronunciar nuestro nombre y nos va a llevar a casa. No se olvide nunca, se fue. ¿A qué se fue? A preparar morada para que donde Él está, estemos con Él. No se olvide nunca de eso. Ven y lléname. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu amor puedes limpiarme. Solo tú puedes cambiarme. Con tu amor puedes limpiarme. Espíritu Santo, ven y lléname. Escucha mi canto. Escucha mi canto y renuévame. Solo tú puedes cambiarme. Con tu amor puedes limpiarme. Solo tú puedes cambiarme. Con tu amor puedes limpiarme. Espíritu Santo, ven y lléname. Amado Cristo, te damos gracias porque tal como tú lo dijiste, Señor, te fuiste, Señor. Y sabemos por medio de tu palabra que volviste a casa, Señor, donde el Padre, y que te has sentado a su diestra en favor nuestro, Señor, y que has ido a preparar morada para nosotros. Señor, yo traigo a la memoria tus palabras, Señor,
Lo que tú le dijiste a los apóstoles, que no se fueran de Jerusalén hasta que el Espíritu viniera sobre ellos, Señor. Padre, queremos en esta hora, primero que nada, rogarte a ti que vengas sobre nosotros con tu Espíritu Santo. Señor, tú dijiste claramente que nosotros que somos malos, si nuestros hijos nos piden pan, no le damos una piedra. ¿Cuánto más darás tu Espíritu a los que se lo pidan? Padre, yo te ruego aquí que tú des fe, Señor, a cada uno de los que está aquí. Tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Y te pido que tú nos abres el corazón, la mente, Señor, para poder tener esta claridad de la necesidad que tenemos de ti. Y que queremos de que tú hagas en nosotros lo que hiciste en ellos, Señor. Padre, el apóstol les dijo a ellos, Señor, luego que ellos vieron lo que ocurrió con los 120, que eso no solo era para ellos, sino para todos cuantos tú llamaras, Señor. Y a través de la historia hemos visto que son muchas y miles las personas que han sido millones, que han sido llenas de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido en esta hora que tú nos hagas personas llenas de tu Espíritu Santo y que nos sorprendamos a nosotros mismos de lo que Él puede hacer en nosotros, Señor. Padre, oramos. Tú nos has dicho que oigamos la voz de tu Espíritu, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, tu palabra nos muestra en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo hablaba, que el Espíritu Santo guiaba, Señor. Y yo te ruego en esta hora que todos nosotros podamos ser claramente guiados por tu Espíritu Santo. Señor, que tal como tú nos dices, Señor, que no seamos personas que contristemos tu Espíritu. Ese Espíritu que vive en nuestro corazón, en nuestro interior, que se incomode, que nos haga sentir su incomodidad, Señor, cuando estamos haciendo aquellas cosas que tú no esperas que hagamos, Señor. Padre, queremos que tú nos lleves de gloria en gloria, Señor. Yo te ruego, Dios, que nosotros podamos tener un antes y un después. Así como el día que te conocimos, Señor, fue un antes y un después. También en nuestra vida espiritual podamos tener un antes y un después. Hoy te ruego que podamos ser personas que hoy, tú nos muevas a todas estas cosas, Señor. Y yo te ruego en esta hora por milagros, Señor. Vuelvo a reiterarte. Yo oro por milagros. En mi mente hay personas, Señor, que a lo mejor llenan la medida, Señor, como estas personas que hemos aprendido, que hoy día pueden blasfemar, se pueden reír de ti, Señor. Pero Padre bendito, a pesar de aquella condición de estas personas, Señor, yo te ruego por ellas en esta hora para que tú las toques, Señor. Yo te ruego por cada una de ellas para que tú las toques, Señor, y para que ellos vean lo desprovisto, la necesidad que tienen de ti, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Lloramos y te damos gracias porque nos permitirás ver tu obra maravillosa ser hecha en cada una de estas personas, Señor. Yo te lo ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Oramos por el pan, oramos por la copa. Padre, te damos gracias por lo que esto representa. Te damos gracias porque nosotros podemos valorarlos. Ellos no lo saben, pero pedimos de que ellos también puedan valorarlo en un momento determinado y puedan junto con nosotros participar de esto, Señor. Te lo pedimos en Jesús, Señor. Gracias por el pan, gracias por tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Gracias por la copa que representa tu sangre derramada por nuestros pecados, Señor. Gracias por eso, gracias por amarnos tanto, Señor, y hacer esa obra tan maravillosa por nosotros, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, participemos del pan, participemos de la copa. Dios les bendiga mucho.